Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah, amma ba'd. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Las alabanzas son para Allah, y que el amor y la protección de Allah sean con el último de los profetas. Seguimos hablando de algunas aleyas extraídas de las diferentes suras que hay en el Corán. Hoy nos toca la tercera sura del Corán, es decir, Surat Ali Imran, la sura que tiene por título La familia de Imran. Y queremos detenernos en una bella leya, la leya que dice Inna ad-dina inda Allah el-Islam. La religión ante Allah es el Islam. Y qué bella esta leya. Es una leya que llena de felicidad a todo musulmán, porque entiende con esta leya que todos los profetas que pisaron este mundo, todos los profetas que hubo en la historia, tenían el Islam como forma de adoración y como forma de vida. Es decir, Jesús, por ejemplo, el hijo de la Virgen María, el Mesías, su forma de adoración a Dios era el Islam. Moisés, su forma de adoración a Allah era el Islam. Zacarías, su forma de adoración a Allah y su forma de vida era el Islam. Jacob, Ismael, Isaac, Moisés, Aarón, José, todos los profetas de Dios tuvieron el Islam como forma de adoración y como forma de vida. Y esto llena de felicidad al musulmán, ya que tiene por religión la religión que tuvieron las mejores personas de la historia. Si tú te pones a recordar al pueblo de Jesús, por ejemplo, verás que él fue la mejor persona de su pueblo y de su gente. Si te pones a recordar a la gente de Moisés, verás que él fue, Moisés, el mejor de su gente. Y así con todos los demás profetas y mensajeros de Dios. Es decir, cuando decimos que ante Allah la única religión es el Islam, nos referimos a que el Islam es un mensaje común de todos los profetas, es el mensaje de monoteísmo común de todos los profetas de Dios, es una forma de vida, es la forma que Dios ama para la humanidad, es la forma que Dios ha elegido para la humanidad. Por eso el musulmán se llena, como dije, de felicidad al saber esto, que todos ellos tuvieron el Islam por religión y por forma de vida. Qué importante entonces es aferrarnos a esta bella religión y ser un buen ejemplo en las sociedades en las que estemos, en las que vivamos, ya que todos los profetas de Dios fueron un buen ejemplo en sus sociedades. Moisés fue un gran ejemplo en su sociedad, Jesús fue un gran ejemplo en su sociedad, Zacarías fue un gran ejemplo en su sociedad, Noé fue un gran ejemplo en su sociedad. Nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue un gran ejemplo en su sociedad. Por tanto, Islam, en otras palabras, significa entregarse a Dios adorándole únicamente a Él y apartarnos de cualquier acto que sea politeísmo o implique el culto o la adoración a otro que no sea Él, Dios Todopoderoso. Allah, glorificado, exaltado sea. Por tanto, hermanos y hermanas, sintámonos felices por tener esta bella religión, pues ciertamente fue la que tuvieron las mejores personas de la humanidad, las mejores personas de la humanidad. Y esta es la religión con la que Allah se complace, ya que implica adorarle únicamente a Él, sin asociado alguno. Le pido a Allah que nos mantenga siempre en esta bella religión hasta el último de nuestros días. Que Allah os proteja y hasta una nueva ocasión. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.